Hola a todos, mi nombre es Karen Lorenzo, soy psicóloga sanitaria y hoy estoy aquí para responder algunas de las preguntas más frecuentes que podemos tener como padres a la hora de acompañar a nuestros hijos en esto que se llama crecimiento vital y desarrollo personal. Entonces, para ello, mis compañeros me han preparado aquí unas preguntitas dentro y la idea es ir sacando una de las preguntas que normalmente más se suele estar repitiendo y tratar de dar una respuesta lo más acorde posible. Entonces vamos a empezar con la primera preguntita, que sería: mi hijo de preescolar se aferra a mí y llora cada vez que lo dejo en la guardería, aunque le gusta estar allí después de un rato. ¿Cómo manejo esta situación? Entiendo que esto es algo que se suele dar mucho, sobre todo en las etapas más de infantil, de preescolar, ¿no? Nuestros hijos muchas veces cuando empiezan en la etapa infantil suelen tener un apego, esto significa un vínculo muy amplio hacia nosotros. Le estamos dejando un espacio nuevo, un espacio que ellos no conocen, con unas personas que probablemente tampoco tienen vínculo ni seguridad. Entonces, si nosotros nos pusiéramos en su piel, es como si nosotros fuéramos a empezar un trabajo nuevo. Es normal que esto nos genere mucho nerviosismo, que estemos más en alerta y queramos aferrarnos todavía más a lo que nos da seguridad. En este caso, nosotros somos las figuras de seguridad para nuestros hijos. Por ello es importante que en ese momento empecemos como poco a poco a anticiparles la situación. Cariño, nos vamos a ir al cole, nos vamos a ir a la guardería y ahí te vamos a dejar con una profe, un profe, se llama así, ¿qué te gustaría hacer cuando llegue? Para que el niño cuando llegue sepa más o menos qué es lo que puede esperar de esa situación. También se pueden ir generando alguna serie de rituales, cosas que se pueden pautar a lo mejor con profesores una vez lleguen al aula sobre qué hacer para que el niño todos los días tenga esa rutina. También una cosa que recomiendo muchísimo es no alargar demasiado la despedida o el sostener el llanto de nuestro hijo. Sé que es un poco incluso incongruente, ¿no? Porque normalmente siempre hablábamos de acompañar emocionalmente, sostener ese llanto para que nuestros hijos sientan que somos un espacio seguro. Pero en ese momento los niños todavía no saben distinguir, ¿no? Y los niños lo que pueden estar aprendiendo es: si yo lloro por las mañanas, papá y mamá se van a quedar un poquito más conmigo esas mañanas, y esto va a hacer que, sin ser conscientes, reforcemos mucho la idea de mantener este hábito. Una vez lo recogemos del cole, es importante que nosotros recordemos lo que ha ocurrido esta mañana. Cariño, viste que esta mañana estaba súper nervioso, que estabas llorando. Es completamente normal, a mami también le pasa o a papi también le pasa. ¿Cómo te lo pasaste? ¿Qué fue lo que más te gustó hoy? Y mañana, ¿cómo lo volvemos a hacer? Para intentar que progresivamente ellos vayan entendiendo que esa va a ser su rutina y ese va a ser también su espacio seguro. La preguntita por aquí y continuamos con la siguiente. Mi hijo se paraliza o llora antes de los exámenes, incluso sabiendo el temario. ¿Cómo puedo ayudarle a manejar la ansiedad académica y qué estrategias le sirven en ese momento? Esto es una gran pregunta y creo que es muy importante resolverla. Muchas veces la ansiedad académica no solamente surge por el resultado que vamos a obtener, sino por las interpretaciones de lo que puede llegar a suceder. ¿Esto qué significa? Que muchas veces los niños lo que tienen miedo es al fracaso, lo que tienen miedo es a fallar, o lo que tienen miedo a decepcionar a aquellas personas que para ellos sean importantes, o no pertenecer o no encajar al resto de compañeros del aula. Entonces, muchas veces esta ansiedad, como bien decía la pregunta, no tiene que ver tanto por lo que saben o lo que dejan de saber sobre el temario, sino cómo ellos confían en sí mismos y la confianza que depositan en sus propios recursos. Muchas veces con la finalidad de querer alentarlos, de querer ayudarles, lo que caemos es: no te preocupes, si te lo sabes, mami te ha ayudado a estudiar o papá te ha ayudado a estudiar, no te preocupes que seguro que lo vamos a abordar. Al final no lo sabemos y estamos generando una presión, una expectativa, y la mente del menor va a estar trabajando diciendo: ¿y si no es así? ¿Y si no me sale tan bien? Entonces, en cualquier momento lo que tenemos que hacer es intentar apoyarle y realmente dotarle de la confianza que está necesitando en ese momento. ¿De qué forma? Oye, es cierto, tenemos un examen es algo que nos pone nervioso porque vamos a poner a prueba una serie de conocimientos, pero oye, ¿y si no saliera? ¿Qué podríamos a lo mejor hacer para intentar que la próxima vez nos salga mejor? ¿O qué podríamos hacer para pedir ayuda en caso de que nos quedamos atascados en medio del examen? Porque lo importante no es cómo sale el examen, sí que lo vamos a valorar, pero lo importante es cómo tú te afrontas a esta situación que al final te está dando miedo. Y sobre todo, darle la seguridad que nuestro afecto o nuestra valoración hacia ellos no va a cambiar. Muchas veces también dentro de las cabecitas de los niños es como: ay Dios, si no salgo esta nota, mis padres no me van a querer o mis padres se van a enfadar conmigo. Y empezamos a sintonizar con ese miedo.
Un poco la comparativa es con la vida adulta. Si nosotros de repente en nuestro trabajo creemos que le vamos a fallar a nuestro jefe, nosotros empezamos a desarrollar nuestros proyectos con más inseguridad, con más dudas, con más ansiedad en general. Entonces, esta sería como la comparativa a las situaciones que necesitarían en ese momento que vuestro jefe o vuestro compañero de trabajo os dijera para proporcionarles un soporte emocional a esa situación o en ese momento vital. Esto es lo que siempre tenemos que plantear para resolver ese malestar que nuestros hijos están sintiendo. Entonces vamos a continuar con la siguiente preguntita que tenemos por aquí. Mi hijo miente para evitar castigos o situaciones difíciles. ¿Es una señal de ansiedad o miedo a las consecuencias? ¿Y cómo lo ayudamos a ser honestos? Pues esta pregunta va muy hilada también a la anterior, ¿no? Tenemos que comprender de dónde parte esa mentira. ¿Por qué nuestro hijo nos está mintiendo? Esto puede ser indicador en un primer momento de que nuestro hijo sienta que si reconoce que ha cometido un error a través de esa mentira, a lo mejor nos va a defraudar y por tanto nosotros nos vamos a enfadar muchísimo y las consecuencias van a ser súper catastróficas. Y también podría estar reflejando que nuestros hijos no confían lo suficiente en nosotros como para poder brindar que han cometido dichos errores o que han tomado unas decisiones que van en contra de lo que nosotros nos gustaría. Por eso recomiendo siempre que se plantee desde dónde surge la mentira. Surge como un mecanismo de protección, me quiero proteger yo a mí mismo de que los demás no me vean con mi error, o surge como un mecanismo de protección porque, ostras, mis padres a lo mejor me van a castigar en exceso, mis padres no me van a comprender, mis padres me van a juzgar, se lo van a comentar a mis abuelos y desde entonces surge como un mecanismo de protección. En cualquiera de los casos, la mentira no se debe reforzar porque al final lo que estamos ayudando es que nuestro hijo nos siga ocultando. Y ante esto, lo más oportuno siempre es comentarle: oye, cariño, si me lo cuentas, podemos buscar una solución a esa situación de forma conjunta y tratar de arreglarla o tratar de solucionarla de alguna forma. Siempre alentándolo desde esta perspectiva, vas a tener un acompañamiento y no una consecuencia como la retirada de algo placentero. Te vas a quedar sin móvil como me hayas mentido, te vas a quedar sin ver la tele porque me mentiste. Al final lo único que estamos reforzando en ese caso es que nuestros hijos nos sigan mintiendo ante los posibles errores que cometan y las decisiones erróneas que tomen. Y esto es inevitable. Constantemente ellos van a intentar protegerse y es nuestro papel brindarles ese espacio de seguridad para que ellos no. Entonces, tercera preguntita por aquí. Vamos a continuar. ¿Qué papel juega la comunicación abierta en el manejo de las emociones y la ansiedad en el ámbito familiar? Pues creo que esta pregunta va súper bien hilada, la verdad. Resuena muy bien con lo que estamos hablando anteriormente. Una comunicación abierta es aquella que va a permitir a nuestros hijos comunicarnos todas aquellas cosas que le preocupan, aquellas cosas en las que sienten que han cometido errores y sobre todo nos va a dar la seguridad de que el dinamismo en casa puede ser abierto. ¿Y esto qué significa? Que somos un espacio seguro. Yo siempre hablo de dar alas y dar raíces. Los padres durante mucho tiempo somos las raíces que sostienen a nuestros hijos, pero es importante que nosotros le demos las alas y la seguridad de que pase lo que pase, nosotros vamos a estar aquí como esas raíces que siempre permanecen en el árbol. ¿Y esto cómo se consigue? Con comunicación abierta y con comunicación honesta. Muchas veces en las etapas posteriores, en las etapas adultas, vemos como si desde la infancia no se favorece esta comunicación abierta, lo que estamos favoreciendo es que las personas sean cerrados consigo mismos, no sean capaces de conocer qué les ocurre, qué es lo que sienten o qué es lo que necesitan, porque desde edades tempranas siempre se ha evitado enfrentar todo este tipo de comunicaciones. Una comunicación abierta además lo que ayuda es a favorecer el vínculo y sobre todo a reconocer que la persona no tiene por qué poder con todo en cualquier momento, sino que es importante contar con apoyo en los momentos que nosotros necesitemos, sean tanto momentos favorables como momentos a lo mejor un poco más complejos de gestionar en nuestra vida. Al igual que la ansiedad, si nosotros mantenemos una comunicación abierta sobre la ansiedad o la baja autoestima que podemos estar visualizando en nuestros hijos, esto nos va a ayudar a que éste lo reconozca y en familia podamos trabajar para solventarlo. Cuando nosotros enseñamos como a taponar, a que algo no se sepa, esto que no lo sepan tus abuelos, no se lo cuentes a tus compañeros, lo que va generando es remordimiento, es culpa. Y lo que queremos siempre es personas que sean conscientes y capaces de comunicar en todo momento sus necesidades emocionales. Y esto lo tenemos que entrenar desde las edades más tempranas posibles. Continuamos con las otras preguntas.
¿Cuáles son las estrategias o tratamientos más efectivos para abordar la ansiedad en niños y jóvenes? Pues como primera respuesta les diría que la psicoeducación emocional. ¿Y esto qué significa? Ayudarles a comprender qué es la ansiedad. Muchos niños están experimentando síntomas que para ellos son nuevos, pero pensemos en los adultos. A veces nosotros sentimos ansiedad, sentimos nerviosismo y tampoco sabemos muy bien por qué o cuáles son los síntomas más comunes de estos dos factores. Entonces lo más importante es que los niños comprendan qué es la ansiedad, por qué aparece y cuáles son los síntomas más frecuentes con los cuales se suele asociar. Después se suele acompañar en una segunda fase con técnicas de regulación. Puede ser la meditación, respiraciones conscientes, el juego, puede ser también el dibujo terapéutico, las prácticas narrativas que nos ayudan a comprender que la ansiedad forma parte de nosotros, pero que nosotros no somos unas personas ansiosas, sino que a veces tenemos ansiedad. Y todo esto es súper importante que lo acompañemos y lo expliquemos para que ellos interioricen que la ansiedad es una respuesta emocional natural, orgánica y que puede ser incómoda y difícil de gestionar en algunos casos, pero no es algo delimitante. Asimismo, otra de las cosas más necesarias cuando se interviene en ansiedad es el apoyo familiar. Pensemos que los niños son esponjitas en todos los sentidos y los niños aprenden a través de la observación y de la moldeación. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver cómo nosotros regulamos nuestras propias emociones, porque es la forma en la que les vamos a enseñar a ellos cómo las están regulando. Entonces para mí es fundamental hacer un trabajo integral con la familia para saber de qué manera podemos ayudarle y sobre todo de qué manera no podemos reforzar ciertos patrones relacionados con la ansiedad. Quedan 4 preguntitas. A ver, ¿qué nos toca ahora? Mi hijo ha dejado de intentar cosas nuevas porque no es bueno. ¿Cómo le animo a superar el miedo al fracaso y a desarrollar confianza en sí mismo? Esto es una pregunta que me parece súper poderosa porque muchas veces vemos que cuando los niños presentan dificultades porque a lo mejor algo no les sale bien o porque visualizan que no son los primeros en una actividad física, en clase o en un hobby, lo que suele surgir es la tendencia al abandono de esa actividad. Y al fin y al cabo es completamente natural, ¿no? Algo que nos genera sufrimiento, algo que nos genera un impacto en nosotros, lo queremos evitar. Si esa actividad o esa dinámica me está generando malestar, yo también la voy a querer evitar. Ahora bien, es importante que ellos aprendan a no evitar, no huir de las situaciones, sino aprender a enfrentarlas. ¿Cómo las enfrentamos? Normalizando que es inevitable, que no vamos a ser buenos en todo y sobre todo que el error forma parte de nuestra fuente de aprendizaje. Sin errores no aprendemos. ¿Cuántas veces tuvieron que borrar antes de poner bien el número 5? O antes de comprender que el 6 se escribe de una determinada manera o que la palabra hacer lleva H y C. Pues tuvieron probablemente que equivocarse muchas veces antes de interiorizarlo. Y esto es importante que lo traslademos hacia todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque si no, en etapas posteriores lo que vamos a fomentar es una evitación generalizada y sobre todo procrastinación de actividades por el mero hecho de no ser los primeros. En este sentido es importante que ayudemos a valorar qué es lo que queremos de esta actividad. Ser los primeros podría estar muy bien, disfrutar de la actividad o queremos evitar la actividad por el temor a lo que otras personas van a opinar, el temor de lo que van a valorar o simplemente por yo no sentirme bien. Porque quizás es una buena oportunidad para que juntos, en este caso papá, mamá y el hijo, aprenda a poder buscar soluciones ante esa sensación que es incómoda, que es molesta. Nadie quiere sentir que no da la talla, nadie quiere sentir que no encaja una determinada dinámica y esto es muy normal, pero también tenemos que ayudar a decir, vale, ¿y qué hacemos? Porque evitar puede ser una solución, pero llegar a un punto que no podamos evitarlo todo en nuestra vida. Lo que sí tenemos que evitar nosotros como padres es alentar típicas frases de tú puedes, ¿qué más da lo que opinen tus compañeros? No te preocupes, sigue intentándolo. ¿Por qué? Porque muchas veces le estamos diciendo a nuestro hijo lo que hacer y lo que nuestro hijo necesita es que nosotros le acompañemos emocionalmente. Entiendo que para ti tiene que ser súper duro ir hoy a esa actividad sabiendo que tienes ciertas dificultades o que no la disfrutas tantísimo. ¿Hay algo que crees que te pueda gustar un poquito más de la tarde de hoy, de la actividad que vas a hacer esta tarde? Y ayudar a nuestro hijo a poner atención, su foco atencional en pequeñas variables que pueden hacerle sentir bien dentro de esa actividad que va a desempeñar. Y en cualquier caso, si hemos intentado y aún así hemos intentado normalizar, oye, que si esto, bueno, tenemos ciertas dificultades, no podemos ser habilidosos en todo, podemos entrenar más, podemos buscar soluciones y aún así nuestro hijo nos dice,
pues no quiero mamá o no quiero papá, no quiero continuar con esto, es importante que siempre digamos, ok, vale, pues vamos a buscar otra alternativa, vamos a buscar otro hobby, vamos a buscar otro deporte, otra actividad, otro instrumento para que sigas practicando y potenciando esto si a ti realmente te gusta. Es decir, que nunca tiene que ser fracaso un sinónimo de dejo de hacer esto, sino cómo busco otras formas de seguir intentándolo y nosotros como padres acompañándole y refrescándole que no nos decepciona, que no nos está fallando y que lo que más admiramos de él o de ella es su capacidad de seguir intentándolo a pesar de los resultados. ¿Qué recomendaciones prácticas puedo dar a los padres para ayudar a sus hijos a manejar el estrés y la ansiedad en el día a día? Creo que esto es fundamental porque resulta importante que nuestros hijos tengan rutina. ¿Y qué significa que tengan rutina? Tengan hábitos, sepan constantemente lo que van a realizar cuando acaben las clases o cuando acaben una actividad extraescolar. Pero creo que algo que es más importante que la rutina es la flexibilidad de las mismas. ¿Y por qué mezclo estas dos cosas, rutina y flexibilidad? Porque tenemos que aprender a observar cómo está nuestro hijo, cómo se está sintiendo, cómo ha salido hoy del colegio, cómo se ha despertado. Porque si nosotros tenemos una actitud rígida, no, hoy tienes que ir a clases de piano, o tienes clases de pintura, o después tienes que ir a fútbol, lo que sea, nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos que no es importante cómo nos sentimos, sino que siempre tenemos que estar exigiéndonos y cumpliendo con dichas rutinas. Lo importante es buscar alternativas. Oye, pues si hoy no nos sentimos bien, ¿qué otras cositas podemos hacer? Teniendo en cuenta de que, bueno, que tenemos estas actividades, a lo mejor podemos ir, pero a lo mejor también podemos ir un poquito antes. O a lo mejor dentro de esa actividad hoy podemos decir, pues no me apetece tanto hablar con mis compañeros, sino que me apetece estar como más calladito, o me apetece más correr hoy, mami. Y nosotros ayudarles a ellos a comprender cómo se sienten y cómo encajar, cómo se sienten en su rutina. Esto es muy importante porque no queremos robots, no queremos inteligencias artificiales que simplemente actúen por meros impulsos y por meros hábitos, sino queremos personas conscientes de lo que sienten y de lo que necesitan en cada momento de su vida. También creo que es súper importante que nosotros como padres ayudemos a comprender a nuestros hijos qué es lo que pueden estar sintiendo en cada momento. Si comprendemos que cuando nacieron no eran capaces ni de pedirnos agua y que fue algo que posteriormente, con mucho cuidado, con mucho mimo, fuimos enseñando a nuestros hijos y que posteriormente hoy en día pues simplemente se sirven agua cada vez que la necesitan, nosotros del mismo modo tenemos que ayudar a nuestros hijos a identificar qué es lo que están sintiendo. Y puede que algo que sea muy evidente para nosotros, para ellos puede ser todo un mundo. Y esto significa que si yo estoy viendo que mi hijo hoy ha tenido un mal día, pues porque en el colegio me dijeron que había sacado una mala nota, o por ejemplo que había perdido un juguete que le gustaba mucho, en ese momento nosotros podemos anticiparlos y decirle, oye cariño, creo que hoy has tenido un día complicado en el colegio, me han comentado que te enfadaste con un compañero, que no pudiste participar en esta actividad. Yo no sé cómo te sientes tú, pero yo creo que en tu lugar me sentiría un poco triste o incluso me sentiría enfadado. ¿Tú cómo te sientes? Estamos ayudando a nuestros hijos a ponerle una emoción a una situación que está ocurriendo. Esto significa que posteriormente ya nuestros hijos van a ser capaces de verbalizar, pues hoy estoy enfadado, hoy estoy triste porque ocurrió esto. Si nosotros no hacemos este trabajo, nuestros hijos no van a saber asociar situaciones o vivencias con emociones. Tienen que aprender a desarrollarlo y nosotros tenemos que ser la persona que la acompañemos en ese desarrollo. También considero que es fundamental normalizar nuestro propio estado emocional. Esto que significa que nuestros hijos no siempre nos vean como figuras fuertes, empoderadas, que podemos con todo, sino que sean capaces de reconocer que papá y mamá también pasan por momentos de vulnerabilidad, que papá y mamá también tienen momentos donde se sienten pues dudosos de sí mismos o que a lo mejor han tenido un conflicto con un amigo o una amiga sin entrar en mucho en detalle. Esto nos ayuda a que cuando ellos no sientan que son los únicos en este mundo que están viviendo dichas experiencias o que están sintiendo dichas emociones, sino que les ayuda a decir, espera, papá y mamá también lo han sentido y poco a poco lo van normalizando. Y en este sentido es un factor protector para posteriormente edades más complicadas o más vulnerables. Y como último también factor que recomiendo es siempre favorecer un entorno de confianza y apertura. Y esto significa que nosotros como padres ya hemos tenido unas ciertas vivencias y experiencias vitales que tenemos que comprender que nuestros hijos no las han tenido y que las están desarrollando por primera vez. Como adultos tenemos a invalidar
todo aquello que para nosotros resulta obvio. Pero si nos ponemos en su edad, muchas de las vivencias que están teniendo son novedosas, son impactantes y necesitan el soporte para poder atravesarla. Si nuestros hijos nos comentan cualquier situación y nosotros les decimos, eso son cosas tonterías, ya verás cuando llegues a la etapa adulta las cosas que realmente importan, estamos invalidando en la etapa vital en la que están nuestros hijos y les estamos enseñando que eso no es importante, cuando en su etapa evolutiva es una de las cosas que probablemente mayor importancia le den. Y ante esto también una de las cosas que recomiendo siempre es ir un paso por detrás de nuestros hijos, siguiendo esta línea, en vez de darle la respuesta de lo que tiene que hacer, ayudarle a decirle, ¿y tú qué harías en esta situación? Porque así nos garantizamos de que nuestros hijos aprendan a buscar soluciones por sí mismos y no a depender emocionalmente de nosotros o no depender emocionalmente de otras personas para resolverle constantemente sus problemas, sino como bien decía antes, nosotros somos las raíces que estamos aquí, te acompañamos y te decimos, oye, ¿y tú qué necesitas? Y si vemos que nuestro hijo no es capaz de encontrar respuestas ante eso, le podemos alentar, pues a mí se me ocurre esto, ¿a ti no se te ocurre nada de verdad? Venga, vamos a pensarlo los dos juntos y favorecer esa comunicación abierta que antes mencionábamos. Esto es crucial para favorecer un correcto desarrollo emocional de los menores. ¿Cuál es la diferencia entre la preocupación normal y la ansiedad que requiere intervención profesional? Una preocupación siempre es algo normal, sobre todo porque nos indica que hay algo importante para nosotros que quizás está muy próximo o que podemos perderlo. Entonces la preocupación tiene como un sentido de ayudarnos como a valorar o a poner mayor énfasis en nuestros recursos y en nuestras herramientas para intentar que eso salga del modo más óptimo posible. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de aquella respuesta sintomatológica que es intensa, que perdura en el tiempo y que interfiere con nuestra vida diaria. Y esto, ¿cómo lo podemos observar en el caso de nuestros hijos? Por ejemplo, cuando vemos que presentan muchos nervios y cómo se visualizan estos nervios, no son capaces de, a lo mejor, controlar sus extremidades, están constantemente movilizándolas y tienen interferencias en el sueño, tienen muchos despertares, muchas pesadillas. De repente, pues cada vez que tienen que empezar algo nuevo, les comentan que tienen náuseas o que no quieren comer. O nosotros incluso observamos que ante una sociabilización, estos tienden a refugiarse o a evitarla. Estos son indicadores que a lo mejor nos podrían estar dando información importante sobre que quizás nuestros hijos en ese momento están viviendo como con una alarma excesiva, que al fin y al cabo es lo que es la ansiedad. La ansiedad significa una alarma que nos indica peligros, pueden ser imaginarios o pueden ser reales, pueden estar ocurriendo aquí y ahora, o puede ser que nunca ocurran. A lo mejor a mí me da ansiedad pensar pues que mañana tengo que dar una ponencia o dar una charla, una presentación delante de mis compañeros. Entonces aquí nuestro hijo ya esa tarde no quiere comer, no quiere irse a dormir para que no sea el día de mañana. Todo esto pueden ser síntomas de que nuestro hijo no se está preocupando porque esa ponencia salga bien o que el profesor le valore o que a lo mejor pueda controlar el temario, sino que ya le está poniendo mayor énfasis a lo que van a pensar otras personas, a cómo lo va a hacer él y si no lo hace bien, qué es lo que los demás van a pensar. Todo esto es información que tenemos que ir analizándola. ¿Cuándo pedir ayuda? Cuando vemos que nuestro hijo ya cae en un patrón de querer evitar o que estos síntomas, como bien decíamos antes, permanecen estables a lo mejor en un determinado periodo de tiempo. Es importante no dejarlo pasar porque al fin y al cabo la ansiedad es una respuesta natural de nuestro organismo, pero sí es verdad que necesitamos tener herramientas para poder afrontarla y que cada vez sea menos dañina o menos influyente en nuestro día a día, sino que podamos darle su espacio, pero de una forma que sea sostenible en el tiempo. Es como a lo mejor la tristeza o el enfado. Es inevitable que nuestros hijos la vayan a sentir, pero queremos que la sientan y sean capaces de gestionarla. Si no son capaces de gestionarla, es donde se cronifica la ansiedad a largo plazo y es donde ya esta empieza a interferir en edades posteriores del desarrollo de nuestros hijos. Si tenemos algún tipo de duda o algún tipo de sospecha, yo recomiendo que lo consulten con los profesores y si es necesario puedan recurrir a profesionales especializados, como es en mi caso o en el campo, o en el caso de otros compañeros también que estén especializados en dicho tema. Y nuestra última preguntita, qué curiosidad. ¿Qué papel juegan los padres en el proceso de tratamiento de la ansiedad de sus hijos? Pues creo que como he ido comentando a lo largo de todo este ratito que estamos compartiendo, el papel de los padres es crucial, pues resulta la principal fuente de aprendizaje de nuestros hijos.
Cuando nuestros hijos son pequeños tienden a idealizarnos, tienden a querer compartir su tiempo con nosotros y nosotros con ellos, y todo lo que nosotros les vamos a enseñar es lo que ellos también van a aprender. Entonces, yo siempre hablo de que hay muchos padres que obviamente por desconocimiento piensan que ayudar a sus hijos es llevarle a un profesional, dejarla ahí, que su hijo esté 1 hora, por ejemplo, y recogerlo. Esto podría ser eficiente, pero va a ser mucho más eficiente como los padres se involucran en el día a día de su hijo. Nosotros los profesionales o los profesores no podemos estar constantemente en todas las situaciones que ya tienen que enfrentar o en todas las dinámicas del día a día. Sin embargo, las personas que más tiempo van a compartir con los hijos siempre van a ser las familias o las personas cuidadoras, incluyendo obviamente a los padres. Entonces, es crucial que estos padres o los cuidadores se puedan involucrar en todo momento para aprender a gestionar la ansiedad y, como hemos dicho, favorecer un espacio de seguridad, un espacio de confianza, favorecer una comunicación abierta y sobre todo saber si nosotros con las mejoras de las intenciones estamos manteniendo o cronificando una situación que puede ser perjudicial. Yo siempre hablo de que con las mejoras de las intenciones muchas veces, sin ser conscientes, generamos una pequeña dificultad a la hora de resolver una situación. Si esto es una posible situación, vuelvo a recomendar que acudan a personas que les pueden ayudar. La crianza puede ser muy solitaria, pero si la compartimos con personas especializadas o personas que también están atravesando por muchos momentos, puede ser mucho más enriquecedor y hacer de este periodo vital, que es crucial, un poco más llevadero también para los adultos que carrean con ese peso y que al final lo que queremos es ayudar a nuestros hijos, ayudar a los menores a tener una buena regulación emocional y que posteriormente puedan tener una vida plena y significativa. Así que hasta aquí hemos resuelto algunas de las preguntitas. Espero que les haya sido de utilidad y si tienen algún otro tipo de preguntita, háganlo saber y intentaremos resolverlas en un momento. Luego.